Hola chicos, en este video vamos a ver los elementos que forman las ondas. También vamos a ver diferentes tipos de ondas, algo que fuimos adelantando en el apunte de la semana pasada. Para empezar vamos a definir las ondas. Básicamente son una forma de propagar alguna perturbación. Por ejemplo, una forma de propagar luz, sonido, presión, ¿sí? Incluso hay ondas mecánicas, ¿sí? Entonces, básicamente la onda no es algo en sí, sino que es una forma de propagación que aplica para describir, como les digo, cosas como la luz o el sonido, ¿sí? Tienen un movimiento en definitiva porque son variaciones periódicas que van siguiendo cierto comportamiento a lo largo del tiempo, así que es muy importante verlas con movimiento, porque muchos de los elementos con los cuales se describen, se destacan o se clasifican a las ondas va a depender de la variable tiempo. Si uno lo ve todo quieto, como que se pierde varias cosas. De hecho, eso pasó en el apunte de la semana pasada, donde, por ejemplo, si bien se los pude explicar en palabras, era difícil que entendieran lo que era el periodo o la frecuencia, ¿sí? Bien, acá tienen, por ejemplo, una representación. Ese triángulo vendría a ser como un prisma, incide luz blanca desde el lado de la izquierda. Los prismas tienen la capacidad de distribuir, ¿sí?, las diferentes ondas que constituyan la luz blanca de acuerdo a su frecuencia, hacen que se separen en diferentes ángulos y entonces uno puede ver a la salida de un prisma como una especie de arco iris donde los diferentes colores que forman parte de la luz blanca se distribuyen en diferentes ángulos. Acá obviamente está hecha una representación simulada con las diferentes ondas mostrando cómo cada una de ellas tiene diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este video, ¿sí? Pero esto básicamente representa cómo la luz blanca se puede descomponer en diferentes colores, en diferentes ondas con diferentes características que iremos viendo, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de ondas, ¿sí? Acá básicamente lo que se está representando sería olas en una masa de agua, pero esto también tiene un movimiento ondulatorio, ¿sí? Fíjense cómo está destacada una partícula en color naranja y cómo esa partícula va describiendo un movimiento circular, ¿sí?, a medida que estas ondas van viajando a través de la superficie del agua, ¿sí? Y acá otra representación básicamente lo mismo, un poco más exagerada. Esta después la vamos a ver para aprender lo que es el periodo de una onda, ¿sí? Bien, acá tienen un ejemplo más cercano a lo que nosotros en particular vamos a estar viendo, que son ondas sinusoidales, ondas que provienen de la función seno, que tienen un comportamiento muy característico, son simétricas y cosas por el estilo. ¿Sí? Nosotros más que nada vamos a ver este tipo de ondas, siempre voy a usar otras ondas que no son sinusoidales como ejemplo para explicarles los diferentes elementos de cualquier onda, ¿sí? Sea para describir la luz, el sonido o lo que sea, ¿sí? Bien, recordemos que las ondas son una forma de propagación, son un transporte de una perturbación. Por ejemplo, un sonido. Cuando uno emite un sonido desde su boca, se transporta ese sonido con forma de una onda de sonido. Justamente es una perturbación de las partículas del aire hasta, por ejemplo, el oído de otra persona que codifica esas ondas, ese movimiento de las partículas del aire y hace que esa persona escuche un sonido también, ¿sí? Hay una onda que viaja desde una fuente de sonido hasta una persona, hasta el oído de una persona que está preparado justamente para interpretar esa onda, ¿sí? Bien, vamos a ver los elementos. En algunos dibujos no va a haber movimiento porque para poder por ahí entender la definición está mejor tener la onda congelada, ¿sí? Después en otros... En otras representaciones van a ver la onda con movimiento, que es algo mucho más realista, ¿sí? Vamos a empezar viendo lo que es la posición de equilibrio de una onda. Bien, la posición de equilibrio que está ahí marcado con naranja y lo recuadré con una línea amarilla, es la línea de simetría de la onda, es el punto medio de la variación. Las ondas siempre son variaciones periódicas, ¿sí? Esas variaciones tienen un punto medio. Ese punto medio es lo que se llama la línea de equilibrio. En las ondas que nosotros vamos a ver, la línea de equilibrio se va a ver muy claramente y, como les digo, es una línea de simetría. Las ondas que vamos a ver van a ser siempre simétricas respecto de esta posición. Es lo más común, así que nos vamos a limitar a estudiar ese tipo de ondas, ¿sí? Acá tienen movimiento,
¿sí? Fíjense, una onda que se va desplazando y aún así el eje de simetría, lo que corta la onda a la mitad, siempre es la misma línea que ahí está destacado en rojo, ¿sí? Y ahí con unas flechitas para que se note bien a qué me refiero por si no saben inglés. Además de la posición de equilibrio, otros elementos de la onda son las crestas o montañas, ¿sí? Como es una oscilación, la onda es verdad que va a tener una posición de equilibrio que va a ser en su punto medio, pero al ser una oscilación, por supuesto, se va a ir separando de esa posición de equilibrio. Luego va a volver a separarse. Se le dice cresta cuando la onda está por arriba, superando en valor a lo que es la posición de equilibrio. Por ejemplo, ahí tenemos una onda, ¿sí? En azul. Voy a marcar la posición de equilibrio, que es la línea media de esa oscilación. Las crestas son las que ahí están marcadas en amarillo. Es cuando la onda está por arriba de esa posición de equilibrio, ¿sí? Esas son las crestas. O sea, toda onda va a tener estas montanitas, estas crestas que están por encima de la posición de equilibrio, de la línea media, ¿sí? Todas las ondas que vamos a ver, algunos ejemplos no, pero casi todas van a ser simétricas. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a ver que las crestas o montañas son todas iguales. Y de hecho que también van a ser iguales respecto de los valles, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, hay ondas donde no pasa eso, ¿sí? Por ejemplo, esta onda que tenemos acá, las crestas, la línea de equilibrio es el eje que ahí vendría a ser el eje X. Por ejemplo, en la onda roja, las crestas no son todas iguales y no son simétricas respecto de los valles. Así que puede haber crestas de diferente tamaño en una misma onda. De hecho, cuando uno habla, la onda de sonido que emite tiene crestas que tienen diferentes tamaños. Uno no habla siempre al mismo volumen. Ahora, nosotros por lo general nos vamos a quedar siempre analizando ondas muy sencillas, ondas que sus crestas sean todas similares, de diferente tamaño, ¿sí? Un típico error cuando el alumno se le pide que indique lo que es la montaña o cresta, es que tomen la base de la onda, o sea, que marque la montaña desde abajo de todo. Por ejemplo, si yo les doy este gráfico, un error que me suelo encontrar muy seguido es que me marquen las crestas así. ¿Ven? En vez de tomar la línea de equilibrio como base de la cresta, van lo más abajo posible de la onda y dicen, ah, la montaña es eso que ahí está marcado en naranja. Bueno, eso está mal. Acuérdense que la cresta es solamente desde la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, por favor, esto de marcarla desde abajo de todo, evítenlo porque está mal, por supuesto, ¿sí? Bien, así como existen las crestas, existen los valles, es la porción que está por debajo de la posición de equilibrio. Nosotros vamos a ver, como les dije, ondas que son simétricas, así que los valles van a ser del mismo tamaño que las montañas, que las crestas, ¿sí? Ahí las tienen marcados en amarillo, es por debajo de la línea media de la oscilación, ¿sí? Bien, tenemos la cresta por arriba, tenemos los valles por abajo, tenemos también los nodos. ¿Qué son los nodos? Son los puntos donde la onda justo está en la posición de equilibrio. No está ni por arriba ni por abajo, justo donde corta la posición de equilibrio. Fíjense en este gráfico como donde la línea corta la posición de equilibrio está marcado como nodo, ¿sí? Y a las crestas y a los valles, a veces en algunos libros se las llama antinodo. Sí, ese nombre yo no se los voy a hacer recordar, pero sí tienen que acordarse el tema de dónde están los nodos, ¿sí? Fíjense acá una onda en movimiento, ahí la onda se va propagando, sube, baja, pero tiene marcado esos nodos permanentes con puntitos rojos, ¿sí? Esta es una onda en particular, una onda que se llama estacionaria, porque fíjense que los nodos no cambian de posición, ¿sí? Es muy común este tipo de ondas, sobre todo cuando hay interferencias entre ondas que viajan en diferentes sentidos, suele ocurrir que se forman ondas estacionarias, donde, como les digo, los nodos no se mueven. No todas son así, ¿sí? Entonces, estos que tenemos acá representadas son ondas con nodos estacionarios, ¿sí? Vamos a ver uno que no sea así. Bueno, a esas se las llama progresivas, ¿sí? Ondas progresivas. Y lo que van a ver ahora es que los nodos van corriéndose, ¿sí? En los dos casos van a ver que se mueven de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense, ahí la onda se va moviendo, no está quietita en la misma posición.
Así que los nodos van cambiando de posición. En la próxima animación se ve con mayor intensidad porque es mucho más veloz la onda. Esta onda que tienen ahora es bastante lenta su desplazamiento, así que los nodos van cambiando de posición gradualmente. Fíjense esta. Acá los nodos es donde cortan a esa línea roja, que es la posición de equilibrio. Los nodos viajan hacia la derecha muy rápidamente, ¿sí? Bueno, eso sería una onda progresiva. Típicamente, ¿sí? Cuando uno habla, las ondas de sonido que emite a partir de su boca son de este tipo, son progresivas, no son estacionarias. Bien, vamos a ver un elemento que en el apunte creo que se entendía, que es la amplitud, que es básicamente la altura desde la posición de equilibrio hasta la parte superior de la cresta o montaña, ¿sí? También se puede medir hacia abajo, también se puede medir como la mayor profundidad respecto de la posición de equilibrio y lo más bajo que esté el valle. Acá en esta primera imagen está marcada hacia arriba la amplitud, de equilibrio hasta la cresta, pero como las ondas que vamos a ver son simétricas, la amplitud se puede medir hacia abajo y va a ser de hecho igual, ¿sí? Acá la amplitud, fíjense, está marcado con una letra A. En el primer ciclo está marcado hacia la montaña, hacia arriba, y en el segundo ciclo está marcado hacia el valle, ¿sí? Esto está en inglés, por eso esas palabras, pero es básicamente la amplitud, con la letra A, ¿sí? En movimiento, bueno, acá, por ahí los marea un poco esta animación, porque son ondas que están desplazándose. Hay una onda estacionaria, que es la onda roja. Fíjense, la onda verde va desplazándose de izquierda a derecha. La onda azul va de derecha a izquierda, va al revés. Las dos sumadas dan una onda estacionaria, la onda roja, ¿sí? La onda estacionaria es la roja porque fíjense que el nodo no cambia de posición, ¿sí? Uno de los nodos está marcado con un puntito, ese no cambia de posición. Tanto la onda azul como la onda verde tienen exactamente la misma amplitud y esa amplitud no cambia, ¿sí? La verde y la azul tienen la misma amplitud y no cambia. En cambio, fíjense que la roja tiene una amplitud que va cambiando. En algún momento la montañita es muy chiquitita, después se hace más grande. Después el valle se hace más chiquito, el valle se hace más grande. Esa onda, la onda roja, tiene una amplitud variable, ¿sí? Tranquilamente puede haber ondas de los dos tipos. Acá otro ejemplo de una onda con amplitud variable. Fíjense cómo la amplitud se va haciendo cada vez más grande, después cada vez más chica, cada vez más grande, cada vez más chica, ¿sí? Esto de hecho es una señal de AM, de amplitud modulada, que después vamos a ver un poquito más en profundidad. Bien, siguiente elemento, la longitud de onda, que muchas veces uno la ve escrito en inglés, wavelength. Básicamente es el largo de la onda, es la distancia que abarca la onda entera. Y ojo, cuando uno dice onda completa, se refiere a una cresta y a un valle. La cresta sola no es la onda entera. La onda entera es la cresta y un valle. O al revés, un valle y luego una cresta, ¿sí? La longitud de onda es eso, es el tamaño enterito de una cresta y un valle combinados, ¿sí? Acá fíjense, esta está quietita y está marcada. El simbolito es la letra griega lambda, es la típica letra que se usa para representar la longitud de onda. Y fíjense, se puede medir de diferentes maneras, ¿sí? Se puede medir desde una cresta hasta la siguiente, ¿sí? Se puede medir desde un valle hasta el siguiente, y también se puede medir entre nodos. La única aclaración es que si medimos la longitud de onda entre nodos, hay que dejar un nodo en el medio, ¿sí? O sea, partís de un nodo, atravesás un nodo, no le das bola, y cuando llegas al siguiente nodo, ahí terminó la onda, y eso es lo que tenés que medir, ¿sí? Entonces, fíjense, se puede medir con la montaña, con el valle, con los nodos. En cualquiera de los tres casos da lo mismo, pero hay que tener cuidado cuando uno mide con el nodo de que va a atravesar un nodo en el medio y no hay que darle bola, ¿sí? Ahora, ondas en movimiento. Fíjense cómo está marcado ahí la longitud de onda, ¿sí? La onda se va desplazando, se va moviendo, pero en este caso la longitud de onda permanece constante, ¿sí? Y de vuelta, en este caso está marcado entre montañas, podríamos marcar entre valles y da lo mismo, ¿sí? Bien. En esta en particular la longitud de onda no varía. Fíjense que a medida que se va desplazando la onda, de todas maneras la distancia entre crestas es la misma, ¿sí?
puede haber ondas donde la longitud de onda sea variable. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla, si uno ve al principio de este dibujito, la longitud de onda es bastante grande. Entre una cresta y la siguiente hay mucha distancia. Por cierto, la amplitud ahí es bastante chiquitita, son montañas bajitas, ¿sí? Cuando estamos en esta zona, en cambio, ya la longitud de onda es muy chiquita. Fíjense que las dos montañitas que están una al lado de la otra están a corta distancia, ¿sí? La longitud de onda acá se achicó. Así que en esta onda tenemos una longitud de onda grande al principio, chiquita en esta parte, ¿sí? Entonces, además de cambiar la amplitud, que creo que a simple vista se nota, también cambia la longitud de onda. Eso tranquilamente puede ocurrir en una onda, ¿sí? Bien, vamos a ver el periodo. Para ver el periodo es necesario tener movimiento porque se mide, es un tiempo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que lleva a la onda completarse, hacer una montaña y hacer un valle, ¿sí? Es decir, en el caso de una onda de mecánica, una onda de posicional, lo que vamos a ver es cuánto tiempo tarda en volver a la posición original. Para eso vamos a usar esta animación que está muy piola y vamos a cronometrar cuánto tiempo tarda en dar una vuelta entera ese puntito de rojo que está destacado ahí, que es simplemente una partícula de agua, ¿sí? Básicamente eso es lo que trata de representar. Entonces voy a cronometrar cuando pasa por abajo. Ahí empezamos y vamos a ver cuánto tiempo tarda en volver a esa posición original y completar un ciclo entero, ¿sí? Así. Y cortamos ahí. Tiene un periodo de 10 segundos. Le tomó 10 segundos a esa partícula volver a su posición original y completar un ciclo, una onda entera, ¿sí? Eso es el periodo, medir ese tiempo. Esta es una onda que se completa más rápidamente. Vamos a tomar el tiempo desde que la partícula está abajo de todo hasta que vuelva a estar abajo de todo y complete una montaña y un valle, ¿sí? Ahí es largo, corto ahí. Este tiene un periodo de 2 segundos, es una onda que se completa más rápidamente, ¿sí? Entonces, el periodo es esto, un tiempo, uno lo puede cronometrar, que tarda en completarse la onda, ¿sí? Acá en este gráfico lo que muestra es el aspecto de ondas con diferentes periodos. Si la onda tiene un periodo más grande, la onda tarda más tiempo en completarse. En cambio, si tiene un periodo bajo, se completa rápidamente, ¿sí? Bien, frecuencia. La frecuencia tiene mucha relación con el periodo, es simplemente la inversa del periodo. La inversa matemáticamente significa 1 dividido el otro valor. Así que para obtener la frecuencia de una onda, uno tiene que hacer 1 dividido lo que haya dado el periodo. Si dio 10 segundos, 1 dividido 10 segundos. Si dio 2 segundos, 1 dividido 2 segundos. La frecuencia, cuando uno hace esta cuenta, lo que termina calculando es cuántas ondas se completan por unidad de tiempo, por segundo. El periodo te dice cuántos segundos tarda en completarse una onda. Cuando vos haces la inversa, lo que estás calculando es cuántas ondas se llegan a completar en un segundo. Por ejemplo, en esta que habíamos medido, que nos había dado periodo 10 segundos, si uno hace la cuenta 1 dividido 10 segundos, te da 0,1. La unidad, cuando el segundo queda dividiendo, la unidad se la llama Hertz. Así que esta onda tiene una frecuencia de 0,1 Hertz. Se completa solamente 0,1 ondas por segundo, ¿sí? Es decir, un 10% de la onda se completa en un segundo. Alguna vez seguramente escucharon la unidad Hertz, es una unidad de frecuencia, es muy común en sonidos, porque ahora después vamos a ver qué significado tiene eso, ¿sí? La otra onda, la que habíamos medido un periodo de 2 segundos, si hacemos la cuenta 1 dividido 2 segundos, nos da que la frecuencia es 0,5 Hz. Recuerden, cuando el segundo queda dividiendo, la unidad pasa a llamarse Hz y se simboliza con una H con una Z minúscula. ¿Sí? Muy común en sonidos. Bien, primer comentario. ¿Sí? Vamos a ver ahora comentarios que ilustran lo que vimos de ondas. Por ahí no es lo central es que puedan identificar los elementos, pero son cosas muy piolas, muy interesantes y que permiten darle un uso a esto que acabamos de ver. Primero vamos a ver qué relación hay entre la frecuencia y la longitud de onda, que es una relación inversa. Cuando dos variables tienen una relación inversa, quiere decir que si una aumenta, la otra disminuye. Es decir, si una tiene un valor alto, la otra tiene un valor bajo. Eso pasa entre la frecuencia y la longitud de onda. Fíjense, la onda de arriba tiene una longitud de onda chiquita.
la distancia de una cresta a la siguiente es poca. Eso hace que la frecuencia sea alta, ¿sí? Es decir, que muchas ondas se completen por unidad de tiempo. En cambio, la de abajo tiene una longitud de onda grande, ¿sí? Es decir, abarca mucho espacio la onda y por eso la frecuencia termina siendo baja. Tarda mucho tiempo en completarse la onda y por lo tanto te da que el número de ondas que se completan por unidad de tiempo termina siendo cortitas, termina siendo pocas, ¿sí? Entonces, cuando haya una frecuencia muy alta, la longitud de onda va a ser baja. Eso vamos a tener muchas ondas en poco espacio, muchas ondas apretadas. Eso en el sonido, por ejemplo, lo vamos a ver ahora a continuación, significa sonidos que son como muy finitos. En cambio, cuando vos tenés una longitud de onda grande, vas a tener una frecuencia baja, es decir, va a tardar mucho tiempo en completarse la onda, va a estar pocas ondas completas por unidad de tiempo, y eso da, por ejemplo, en el caso del sonido, sonidos más bien tirando a agudos, ¿sí? Sonidos más gruesos. Bien, otro comentario interesante, ¿sí? AM versus FM. Las radios vieron que hay radios que son de AM y radios que son de FM. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en qué manera se transmite la señal de esa radio, ¿sí? AM significa amplitud modulada. Lo que quiere decir es que para transmitir la señal, las antenas de AM largan radiación electromagnética cuya amplitud va cambiando, que es lo que tienen dibujado ahí en rojo, es la del medio, ¿sí? Amplitud modulada. Fíjense, para transmitir la señal que está marcada ahí arriba, lo que se hace es ir cambiando la amplitud de la radiación electromagnética que emite la torre de la radio, ¿sí? La amplitud se hace chiquitita, la amplitud se hace grande, la amplitud se hace chiquitita, la amplitud se hace grande. De esa manera se transmite la información. En cambio, en FM, la amplitud no cambia. Fíjense la línea azul de abajo, la onda azul, tienen todas la misma amplitud. Lo que se hace para transmitir la información es ir cambiando la frecuencia de la señal. Cuando vos querés transmitir una señal alta, lo que haces es achicar la frecuencia, muchas ondas apretadas. Cuando vos querés transmitir una señal baja, la frecuencia la disminuís, haces que las ondas estén más separadas. Fíjense que cuando la amplitud es baja, en AM, en FM lo que se hace es una frecuencia baja también. Cuando la amplitud es alta, en AM, haces una frecuencia alta en FM. Entonces, son dos formas de transmitir una señal, una variando la amplitud de la radiación, la otra variando la frecuencia de la radiación, ¿sí? Eso después da dos comportamientos diferentes que ya habrán visto ustedes, que lo habrán experimentado. Las radios de AM son muy potentes en el sentido que AM se puede escuchar en cualquier lado, no necesitas estar cerca de una antena, pero tiene una mala calidad de audio. En cambio, FM tiene muy buena calidad de audio, pero si no estás cerca de la señal de la torre emisora, vas a tener mala recepción. En el medio del campo, FM no vas a escuchar, en cambio, AM es probable que sí puedas, ¿sí? Bien, significado de la amplitud, ¿sí? Esto acá es donde se pone interesante. ¿Qué es la amplitud de una onda? Bueno, dependiendo de lo que la onda represente, la amplitud va a tener un significado distinto. Por ejemplo, si analizamos ondas de luz, la amplitud lo que va a indicar es qué tan brillosa es esa luz, ¿sí? Una lámpara que emite una onda de luz con una amplitud baja va a ser una lámpara muy tenue, de baja intensidad. En cambio, una lámpara que emite una onda de luz con una amplitud muy grande va a ser mucho más brillosa, ¿sí? Entonces, básicamente ahí está la diferencia. Cuanto más grande es la amplitud de una onda de luz, más intensa es esa lámpara. Vamos a ver ahora cuál es el significado de la amplitud cuando hablamos de un sonido. Y ahí es muy fácil, porque la amplitud directamente se relaciona con el volumen de ese sonido. Si vos tenés una onda de sonido de una amplitud muy alta, va a ser que el volumen de esa onda sea muy grande. En cambio, si vos tenés una onda de sonido que la amplitud es baja, por ejemplo la que tiene ahí graficada en la parte inferior, lo que va a hacer es de volumen bajo, se va a escuchar poquito. ¿Cómo se logra eso? Básicamente haciendo que se mueva más fuerte o menos fuerte lo que es el parlante,
¿sí? Vieron que el parlante tiene una membrana que lo cubre. Si esa membrana se sacude fuertemente, genera una onda de sonido muy, muy amplia y por lo tanto de alto volumen. Si en cambio apenas se mueve el parlante, lo que genera es una onda de baja amplitud, las partículas del aire se mueven, oscilan poquito y con eso tenemos un volumen bajo, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, acá tendríamos un volumen alto porque lo que tenemos ahí en ese parlante es un movimiento muy vigoroso de la membrana del parlante y por lo tanto una perturbación de las partículas del aire muy pero muy intensa, de una amplitud muy grande. Entonces, cuando ustedes suben el volumen están aumentando la amplitud de la onda, cuando bajan el volumen disminuyen la amplitud de la onda, ¿sí? Obviamente eso hace que se escuche más o que se escuche menos. Por supuesto, cuando uno aumenta la amplitud de la onda, por lo general también aumenta la aparición de aberraciones acústicas. La onda se deforma a veces y por eso si uno aumenta mucho el volumen, ¿qué pasa? Si el parlante no es de buena calidad, lo que va a terminar ocurriendo es que el sonido va a perder calidad, ¿sí? Bien, ¿qué es la frecuencia? Bueno, si hablamos de una onda de luz, la frecuencia lo que marca es el color de esa luz. Que esto ya lo hemos visto en este primer ejemplo. La luz blanca es una mezcla de todos los colores. Uno la puede descomponer en diferentes colores aislando las diferentes frecuencias. Y lo que uno encuentra es que el color rojo tiene una frecuencia más baja que el color naranja. El naranja tiene una frecuencia más baja que el amarillo tiene una frecuencia más baja que el verde, el azul, el celeste y el violeta. El violeta es de las frecuencias más altas de la luz visible. Entonces, cada color que uno conoce son ondas de luz con diferentes frecuencias, ¿sí? Cuanto más se va achicando la frecuencia, más para el lado del violeta se corren los colores, ¿sí? El arco iris básicamente es la descomposición de la luz del sol por las gotitas de agua en diferentes ondas de luz con diferentes frecuencias. Te llegan en diferentes momentos. Entonces, lo que uno ve es una dispersión angular de las diferentes frecuencias que tiene la luz blanca del sol. Y por eso siempre está en el mismo orden el arco iris. Las de frecuencia más baja, como por ejemplo la roja, se dispersan en un ángulo. Las de frecuencia más alta, como la violeta, se dispersan en un ángulo bastante diferente. Entonces uno puede ver separado lo que normalmente en la luz blanca viene mezclado, ¿sí? Acá lo tienen por separado para que se vea más claramente. Fíjense, la menos frecuente ahí es la roja, tiene una longitud de onda muy grande, la frecuencia es muy baja, con lo cual pocas ondas por unidad de tiempo, y eso hace, en nuestro ojo, lo representamos mentalmente, cerebralmente, con el color rojo. La de abajo, la violeta, es la que tiene menor longitud de onda, por lo tanto tiene mayor frecuencia, se completan muchas ondas por unidad de tiempo y eso en nuestro ojo se interpreta con ese otro color que llamamos violeta, ¿sí? Si hablamos del sonido, se relaciona con el tono. Los sonidos agudos son los sonidos de baja longitud de onda, de alta frecuencia, básicamente los sonidos finitos, mientras que los sonidos graves, ¿sí?, son los que tienen gran longitud de onda y baja frecuencia, ¿sí? Entonces, un sonido así o un sonido así tiene diferentes frecuencias, ¿sí? Ya sé que se deben estar riendo por el ejemplo, pero básicamente eso es lo que representa la frecuencia. Cuando uno cambia la frecuencia, lo que está haciendo es cambiar el tono que después en el oído, de vuelta, se escucha así o así, ¿sí? Bien. Acá tienen, por ejemplo, una explicación. Básicamente nos está mostrando un parlante, una membrana de parlante de color rojo, cómo mueve distinto, ¿sí?, a las partículas de aire. Cuando las mueves con pulsaciones de frecuencia alta, tenemos un tipo de sonido, mientras que cuando las mueve con una frecuencia baja, es decir, con menos ondas por unidad de tiempo, tenemos otro sonido distinto, ¿sí? Bien. Como comentario 5, un jueguito, este link después lo pueden copiar, básicamente lo abren con el navegador y es una forma de jugar con moviendo la amplitud o la frecuencia de una onda, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos la onda esta, le voy aumentando la frecuencia, fíjense que las ondas ahora están todas como apelmazadas una al ladito de la otra, hay muchas ondas por unidad de tiempo. Si le bajo la frecuencia, cada vez tengo menos ondas por unidad de tiempo, ¿sí?
Y ahora le voy a ir cambiando la amplitud. Le hago la amplitud cada vez más baja. Eso sería bajar el volumen. Esto sería aumentar el volumen. Nada, simplemente un jueguito. Si quieren lo pueden ver, ¿sí? Hacen clic en ese link, lo copian y van a poder jugar con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Otro jueguito, este está muy interesante, muestra justamente la diferencia entre las diferentes frecuencias y diferentes amplitudes en sonido. ¿Sí? Lo que voy a ir haciendo ahora es, voy a aumentar la amplitud. Fíjense que se escucha más fuerte. Si le bajo la amplitud, vamos a mover todas al mismo... Ahí está. Ahí le bajé la amplitud, cada vez se escucha menos. Le subo la amplitud, se escucha cada vez más. ¿Sí? Entonces, la amplitud es el volumen y la frecuencia va a ser el tono. Fíjense cómo al comprimir las ondas, el sonido es cada vez más finito. En cambio, si le doy una frecuencia mayor, una longitud de onda, una frecuencia menor, una longitud de onda mayor, se hace cada vez más grueso. ¿Sí? Ahí tenemos gran longitud de onda, ¿sí? Las ondas miden un montón, y tenemos poca frecuencia, pocas ondas por unidad de tiempo. Y así es el sonido. Ahora voy achicando la longitud de onda, voy aumentando la frecuencia y cada vez más ondas, y el sonido se pone cada vez más finito. ¿Sí? Muy interesante este programita, después también se los voy a subir para que lo puedan probar. ¿Sí? Entonces, acá lo que reflejamos es cómo al cambiar la amplitud y cambiar la frecuencia, modifica tanto el volumen como el tono del sonido.